La iglesia. La iglesia no tiene escenario, tiene altar. En el escenario hay espectáculo, en el altar hay sacrificio. La iglesia no tiene show, tiene culto. En el show hay exhibición, en el culto hay rendición. La iglesia no tiene estrellas, tiene siervos. Las estrellas aparecen, los siervos obedecen. La iglesia no tiene fans, tiene discípulos. Los fans aplauden y adulan, los discípulos aprenden y siguen. La iglesia no tiene artistas, tiene ministros. Los artistas actúan, los ministros sirven. La iglesia no tiene público, tiene adoradores. Somos la iglesia y no asistimos a un culto, ofrecemos un culto a Dios. El público asiste y reacciona, los adoradores se postran y se entregan. ¿Y tú? ¿Eres parte de la iglesia? Yo necesito a Dios en mi familia. Yo necesito a Dios en mi matrimonio. Yo necesito a Dios como un hijo. Y el día de hoy yo quiero hablar de la identidad en la familia. Y quiero que veamos cómo Dios puede y quiere rescatar nuestras familias para hacer una obra hermosa y perfecta en cada uno de nosotros. Quiero ir a Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis 1, 1. Que dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Lo primero que usted y yo tenemos que entender y reconocer es que cualquier realidad sin Dios es esa: desordenado, vacío y en tinieblas. Ahora, no te tienes que espantar, no tenemos que mistificar la situación. Esto es lo más normal. Cualquier realidad sin Dios será esta: desordenado, vacío y en tinieblas. Cualquier familia, matrimonio en lo cual Dios no está como el centro. Ahora, tenemos que reconocer que Dios no quiere ser un invitado, Dios no quiere ser un aliado, Dios quiere ser el centro, porque es Dios y Señor. Él no es un fan de tu relación. Él no es un fan de tus hijos. Él no es un fan que quiere ser el aliado, el invitado. Él quiere ser el centro y reconocido como Rey y Señor. Ahora, no es que a Dios le faltó atención de chiquito y por eso necesita tanta atención y que lo pongamos en el centro, y si no se deprime, es que es Rey. Con respeto y amor, pero bíblicamente Dios no me necesita a mí. Yo necesito a Dios. Ahora, ¿por qué Dios ha insistido tanto por mí? Porque me ama. Él no me necesita, pero Él sí me ama. Y por amor ha entregado a Jesús para rescatarme y liberarme de las tinieblas. Pero ahora debemos entender: cualquier principio, cualquier situación, contexto, familia, lugar, trabajo, ámbito sin Dios estará desordenado, vacío y en tinieblas. Pero ahora hay algo poderoso que sucede, y lo primero es: el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto nos tiene que enseñar algo bien poderoso. A Dios no le espantan mis tinieblas, mi vacío y mi desorden. Dios no es alguien que solamente opera dentro de un contexto religioso, espiritual, indicado con la temperatura correcta. Dios es tan grande que a pesar de las tinieblas, el desorden y el vacío humano, Él se quiere mover. Él quiere obrar, Él quiere actuar. Dios no es alguien que se mueve en la iglesia, Dios es alguien que se mueve en matrimonios divorciados. Dios no solo se mueve en una reunión de domingo, Dios también se mueve con un padre lleno de ira
frustración y enojo. Dios se mueve en el vacío, en el desorden y en las tinieblas. Pero por supuesto, hay algo que Dios quiere hacer en medio de esto. Y el versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Y luego Dios dijo: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Y si usted continúa leyendo, se va a dar cuenta que Dios 6 días consecutivos estuvo diciendo, y a través de su habla, de su dicho, de su declaración, estuvo cambiando lo que estaba desordenado, vacío y en tinieblas. Y ahora trajo orden, ahora trajo propósito, ahora trajo vida, ahora trajo destino. Cambió absolutamente todo. Y esto nos enseña que Dios quiere hacer en algo desordenado, vacío y en tinieblas. Número 1, se quiere mover. Y número 2, nos quiere hablar. ¿Qué va a cambiar el caos? Su mover y su palabra. Ahora, también esto nos enseña un diseño. Y es que Dios toma la autoridad como creador, como padre, como Dios y como rey, para hablar sobre lo que le ha sido entregado, sobre lo que es de Él. Él como padre se levanta y empieza a hablar lo que tiene que suceder. Tiene que haber orden. Las tinieblas no puede ser la realidad todo el tiempo. Va a haber luz y luego va a haber noche, y empieza a ordenar. Las aguas se separan de la tierra y va a haber una expansión en el cielo y otra en la tierra, y empieza a traer un orden. Y esto también es un diseño. Es un diseño en el cual todo padre y madre tenemos que aprender a operar. Hola. Génesis capítulo 5, versículo 28. Dice: vivió Lamec 182 años y engendró un hijo, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Lo que tú y yo estamos leyendo es tan poderoso y extraordinario, porque lo que está antes de esto es una genealogía, discúlpeme, pero sumamente aburrida. El pastor también se aburre a veces leyendo la Biblia solo en las genealogías. Usted lee esa genealogía de Adán y antes me la saltaba, le confieso. Pero la lees y Adán engendró un hijo y vivió tantos años, y después de esto se murió, y luego su hijo vivió tantos años y engendró tantos hijos, y después de esto se murió, y luego su hijo vivió tantos años y engendró un hijo, y después de esto se murió. Y llega el punto que lees eso una y otra y otra y otra y otra y otra vez, que dices: ay, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Qué me quieres hablar con esto, Dios? Pero por eso, cuando llegas a este pasaje que acabamos de leer, donde por fin un padre interrumpe generaciones sin sentido, sin rumbo y sin propósito, perdóneme, pero generaciones que en nada difirieron a un animal. Literalmente solo vivieron para tener hijos, vivir y morirse. Y entonces de repente se levanta un hombre que hace algo que los demás no hicieron. Y este hombre lo que hace es lo mismo que Dios hizo en el principio. Buenas tardes. Hola. Buenos días, perdón. Lo mismo que Dios hizo en el principio. ¿Qué hizo Dios? Habló, llamó,
Dios mismo interrumpió el vacío, las tinieblas y el desorden y dijo: algo tiene que cambiar. Las cosas no pueden permanecer iguales. Yo tengo un diseño, yo tengo un plan, yo tengo un destino y vamos a cambiar la realidad. Entonces ahora se levanta un padre que hace exactamente lo mismo que Dios hizo. Cambia un ciclo que durante 8 generaciones nadie había hecho un cambio. ¿Saben? En aquellos tiempos la gente vivía muchos más años de los que vivimos hoy en día, porque hasta escrito está que los más longevos viviremos hasta 80 años. Así que si usted ya va más arriba de 80, ya se rayó, ya se endeudó con el cielo. Pero antes vivía la gente hasta muchos más años, 1000 años, cientos de años. La gente vivía muchísimo. Pero qué impresionante, porque cuando sumas estas 8 generaciones en las cuales no cambió absolutamente nada, son 6748 años en los cuales nadie se levantó a hablar vida sobre una siguiente generación. Lo que nos enseña que la humanidad está acostumbrada a que pasen los años, pero no con ellos pase algo. La humanidad está acostumbrada a repetir historia. Mi papá fue así, yo soy así, mi hijo va a ser así. La humanidad está acostumbrada a que pasen 8 generaciones, a que pasen miles de años y no haya alguien que interrumpa un ciclo. Por eso es que es tan milagroso en medio de una genealogía sin rumbo, sin propósito, sin sentido, desperdiciada, que de repente se levanta un hombre que dice: algo tiene que cambiar. En mi hijo no va a ser igual. En mi hijo no se va a repetir la historia. Y literalmente este padre dice: nos aliviará de nuestras obras, del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. En hay algo que no hubo en 8 generaciones atrás. Ahora, no se trata de que hay generaciones que son especiales. Se trata de que hay gente que es entendida de un plan, de un diseño de parte de Dios. Pastor, ¿yo qué necesito para interrumpir 8 generaciones sin rumbo, propósito y sentido? No necesitas mucho. Solo necesitas rendirte delante de Dios y reconocer que Él te ama tanto como para que sigas repitiendo una historia, un patrón y una conducta. Solo necesitas reconocer que la obra de Cristo fue tan poderosa y suficiente como para seguir repitiendo una historia que no tiene redención, que no tiene gracia, que no tiene poder, que no tiene transformación. ¿Por qué he de acostumbrarme a una vida sin Dios cuando yo soy alguien que tiene una relación con Dios? ¿Por qué no interrumpir el ciclo? ¿Por qué no provocar un cambio? Pero todo empezó con un papá. Un papá que se levantó y dijo: ya estuvo bueno. En mis hijos no va a ser igual. Yo anhelo y deseo con todo mi corazón que en medio de nosotros se levanten hombres y mujeres que digan: la pobreza se acabó a partir de aquí. Yo anhelo con todo mi corazón que en medio de nosotros se levanten hombres y mujeres que digan: la adicción al alcohol se acabó a partir de aquí. La mediocridad y una mentalidad de victimismo donde creemos que todo el mundo nos debe algo y que todo el mundo está mal y nosotros somos los únicos que están bien, se tiene que acabar a partir de aquí. La esterilidad. ¿Qué ha detenido tu casa? ¿Qué ha detenido tu familia?
¿Qué ha sido el estereotipo utilizado por el enemigo por 8 generaciones o más que ha detenido siempre tu casa? Y hay 2 cosas que se pueden hacer cuando tú reconoces el problema: o cruzas los brazos y entiendes que eres una generación más, o te levantas como Lamec y dices: algo tiene que cambiar a partir de aquí. Yo no me voy a morir entregando una batuta a mis hijos como me la entregaron a mí. Ahora, 8 generaciones, impresionantemente, porque cada una de estas generaciones tiene un significado hebreo sumamente poderoso. A partir de Adán, por ejemplo, significa hombre. ¿Qué tiene de poderoso? Ahorita va a ver. Adán significa hombre. Set significa asignado. Enos significa mortal o morir. Cainán significa aflicción. Mahalaleel significa el Dios bendito. Jared significa vendrá. Enoch significa entrenamiento o instrucción. Matusalén significa su muerte traerá. Y Lamec significa desesperado. Y Noé significa descanso y consuelo. Muchas veces usted y yo sentimos y creemos que nuestras generaciones atrás, que no fueron valientes, radicales para tomar decisiones y cambiar la historia, fue un desperdicio de tiempo. Pero algo que tenemos que entender es que en la soberanía de Dios, la soberanía literalmente significa que Dios ha hecho una obra desde el pasado, la está haciendo en el presente y la va a hacer en el futuro. Es decir, Dios no ha sido superado por los errores pasados, presentes, ni por los futuros. Él es tan grande y su plan es tan grande que aún mis errores pueden ayudar para que su propósito se cumpla. Eso me encanta. De por eso Romanos 8:28 dice: todas las cosas ayudan a bien a los que en Él esperan y a los que han sido llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, perdóneme, pero todas las cosas significa, o sea que Dios también usa mis errores. O sea que Dios también usa mis días malos. O sea que Dios también puede usar mis generaciones atrás que yo creía que habían sido un vil desperdicio. Alguien me tiene que creer. Porque ahora le voy a leer, si unimos todos estos significados y los juntamos, mire el mensaje que nos da. Al hombre se le asigna una aflicción mortal, pero el Dios bendito vendrá con entrenamiento e instrucción, y su muerte traerá descanso y consuelo a los desesperados. Yo le daría a Dios un mejor aplauso. No hay generación que haya sido un desperdicio cuando hay alguien que se rinde delante de Dios y reconoce: a partir de aquí algo tiene que cambiar. ¿Qué provoca la soberanía de Dios? La rendición. ¿Qué provoca la soberanía de Dios? Cuando alguien se levanta y reconoce: Señor, algo tiene que cambiar. Tú eres demasiado bueno para que yo me siga acostumbrando a repetir esta historia tan mala. Tú eres demasiado grande para que yo me siga acostumbrando a repetir esta historia tan pequeña y viciada. Ahí se activa la soberanía de Dios sobre mi vida. Todo ayuda para bien.
Y aún las generaciones que parecían haber sido un desperdicio se suman a un plan perfecto. Ahora, Génesis 25, versículo 19, dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Ahí está, la mamá que no tenía hijos ahora tiene 2 en el vientre y dice: si tanto cuesta, mejor mátame. A veces no sabemos lo que le pedimos a Dios. Dame hijos. Pero ahora no podemos con nuestros 2 chilpayates. Pero esa es otra historia. Ella quería hijos, Dios se los da y ahora se quiere morir. Pero continúa diciendo: y concibió Rebeca su mujer, y fue a consultar a Jehová, y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella dio a luz. Aquí hay un mensaje detrás del mensaje. Algunos ya lo captaron. Ahí les va la explicación a los que no lo captaron. ¿Usted se acuerda que Isaac fue el milagro que Dios le dio a 2 viejitos estériles? De hecho, Isaac significa risa, lo que nos enseña que Dios se ríe de la dificultad más grande en un ser humano. No de burla, porque su poder es más grande que la dificultad. Alguien debió decir amén. Pero Isaac fue el milagro que Dios le da a sus padres, y ahora sobre Isaac se quiere repetir la misma historia de esterilidad, lo que otra vez nos enseña cómo opera el enemigo. Dios nos quiere bendecir y llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Pero tenemos un enemigo que quiere que repitamos la historia una y otra vez, eliminando el potencial y el propósito que hay en cada generación. Pero ahora qué impresionante, porque entonces la historia que se repitió en Abraham y Sara, esterilidad, y hasta que eran muy viejos, se cumple la promesa, dan a luz a su hijo. Ahora se quiere repetir en Isaac y en Rebeca. Ellos se casan, quieren tener hijos, pero hay un problema: esterilidad. Pero hay algo que Isaac aprendió de su papá. Papás, nuestras victorias se tienen que volver armas en las manos de nuestros hijos. Nuestros testimonios se tienen que volver historias en nuestros hijos. Mi papá empezó en un caos, pero Dios lo levantó, Dios lo ayudó, Dios lo sostuvo, Dios le dio la victoria. Mi papá fue pobre, pero hoy mi papá tiene provisión y está en victoria y le da trabajo a mucha gente. Historias y testimonios que se vuelven armas para una nueva generación, no repetir la historia. Porque ¿qué hace Isaac? Oró
por su esposa. No dice la Biblia y se frustró y se desesperó y hizo de todo y no lo logró. Isaac tenía en sus manos un arma que había recibido de sus padres, y el arma era: hay un Dios que es más grande que la esterilidad, que incluso por eso Dios se ríe de ella. Mi amor, nosotros no vamos a repetir la historia. Ven acá. Padre, danos hijos. Queremos fructificar, queremos reproducirnos, porque en nosotros hay propósito y en ellos habrá propósito. Danos hijos. Y la palabra dice: y lo oyó Jehová. Padres, démosle a nuestros hijos armas para enfrentar sus retos que tendrán mañana. Que nuestras hijas puedan decir: yo sé esto cómo se vence. Que nuestros hijos puedan decir: yo sé esto cómo se vence. Yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá y tuvieron victoria, y si yo lo hago también tendré victoria. Si yo soy el resultado de dos viejitos estériles, ¿por qué yo no voy a tener a mis hijos? Dios, tú eres mi respuesta, tú eres mi ayuda, tú eres mi salvación. Tú le diste un hijo a mis papás, dame un hijo a mí. Si mis papás te buscaron, dependieron de ti y recibieron de ti, yo también te voy a buscar, voy a depender y voy a recibir de ti. Impresionante, porque de esterilidad ahora pasa a 2 reinos en su vientre. Y si usted lee la historia, se da cuenta que de Jacob sale la nación de Israel. A Jacob le cambian el nombre a Israel, y de Esaú salen los enemigos de Israel. Esa es otra historia. Pero el poder de la oración, el poder de un papá y de una mamá dispuesto a no repetir la historia, que se levanta y como Dios lo hizo. Aquí hay desorden, aquí hay vacío y aquí hay tinieblas, pero si el Espíritu de Dios se mueve y Él nos da una palabra, todo puede cambiar. Ahora, Jeremías capítulo 51 versículo 30 dice: los valientes de Babilonia. Tenemos que entender que cuando en algo fidedigno como la Biblia se describe a alguien como valiente, no es porque bajó un gatito de un árbol. Un valiente siempre tenía hazañas y renombre. El renombre es renombre porque se ganó el nombre. No lo hizo una vez, lo demostró, lo probó y se mantuvo ahí. Ese es renombre. Un valiente no era cualquier persona. Un valiente era alguien con hazañas, con victorias. Pero ahora qué impresionante, porque hablando de estos valientes de Babilonia, quien fue el imperio más poderoso en algún momento, la Biblia dice: dejaron de pelear. Lo peor que un valiente puede hacer: dejó de pelear, dejó de intentarlo, dejó de creer, dejó de esforzarse, dejó de levantarse, dejó de pelear. Y al contrario, continúa diciendo: se encerraron en sus fortalezas. ¿Sabes qué les dio sus fortalezas? ¿Qué les dio su resguardo? ¿Qué les dio su comodidad? Pues precisamente el haber sido valientes, el haber ganado un renombre, el haberse levantado, el haber peleado, les dio lo que tenían. Pero tristemente ahora se escondieron ahí, dejaron de pelear y al contrario se encerraron en sus fortalezas. Y continúa diciendo: les faltaron las fuerzas.
de valientes a dejar de pelear, encerrados en fortalezas, sin fuerza, se volvieron como mujeres, dice ahí. Ahora las mujeres no se sientan ofendidas. Hoy me decía Josías: papá, mamá es tan fuerte como tú. Y le dije: somos fuertes en diferentes formas. Porque yo puedo levantar carros, él cree que levanto carros. Pero tu mamá, le dije, da a luz hijos, por ejemplo, y yo no podría. Tu mamá hace muchas cosas al mismo tiempo y yo no podría. Dice: entonces mi mamá es más fuerte que tú. No te lo reveló ni carne ni sangre. Se volvieron como mujeres. Se volvieron estos valientes que estaban diseñados para enfrentar, para pelear, para cambiar las cosas, que ya tenían victorias. Ahora se volvió gente que se escondió, se encerró, perdió la fuerza y dejó de pensar como un valiente. Y continúa diciendo: incendiadas están sus casas. El lugar donde ahora se encierran ni siquiera es un lugar donde están plenos. Están encerrados y están en derrota. Cuando dejas de pelear, cuando dejas de conquistar, no solamente vas a arruinar lo que estaba por venir, vas a arruinar lo que ya obtuviste peleando. Cuando dejas de creer, no solamente vas a arruinar lo que hoy no has logrado, vas a arruinar lo que lograste creyendo. Arruinadas están sus casas, incendiadas, y luego rotos sus cerrojos. No tienes ni fuerza para pelear, pero ahora tu casa está vulnerable. Cualquiera se puede meter, cualquiera te puede violentar, cualquiera te puede quitar lo que tenías, lo que obtuviste siendo valiente. ¿Y todo por qué? Porque cambiaste la identidad de ser un valiente por una identidad de esconderte. Hombre y mujer que estás aquí, tú y yo pertenecemos a un reino inconmovible, y nuestro Señor ha vencido hoy y por los siglos de los siglos. Y si tú y yo aprendemos a caminar con Él tomados de la mano, nuestra historia no es una historia de derrota. Nuestra historia no es una historia de gente que se rindió. Nuestra historia no es una historia de gente que dejó de pelear y de intentarlo. Nuestra historia, por gracia, favor y misericordia, es una historia de gente que no se va a dar por vencida, porque sabemos un principio: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y aunque el matrimonio es un reto, si Él está, lo voy a lograr. Y aunque los hijos son un reto, si Él está, lo voy a lograr. Y aunque la economía es un reto, si Él está, lo voy a lograr. No me voy a dejar intimidar por el desorden, por el vacío, por las tinieblas, porque esa es cualquier realidad sin Dios. Pero si Dios llega y Dios se mueve y Dios me da una palabra, algunos tenemos que recordar de dónde Dios nos sacó, porque hoy no estamos donde estábamos. Y está claro que quien nos levantó, porque no había forma, no había sentido, no había pronóstico humano que nos diera la victoria. Y hoy, ¿por qué estás parado en tierra firme? Algunos estamos sentados junto a esposos, esposas, hijos, hijas, que si no fuera por Él, no estarían aquí, no estaríamos juntos. Con mucho respeto y amor, algunos tenemos las llaves de una promesa, y es en la cual hoy podemos vivir y entrar y salir. Algunos de nosotros manejamos promesas. Nuestro carro no es el resultado de nuestro esfuerzo y trabajo solamente, es el resultado de su gracia y su misericordia. Algunos de nosotros hoy estamos vestidos
Y no es por lo buenos que somos, es porque Él ha sido bueno y tú y yo no nos hemos soltado de Él. Algunos de nosotros hoy podemos ir a recoger unos chiquitos allá arriba, latosos, que nos van a decir: su hijo arrancó todo el vinil, su hijo rompió todas las sillas, su hijo descalabró a todos, ay, su hijo tiró la barda, ay. Pero si no hubiera sido por Dios, algunos de nosotros no habríamos tenido ni un hijo. ¿Quién nos dio la victoria antes? ¿Quién nos da la victoria ahora? ¿Y quién nos va a dar la victoria en lo que viene? Él. Tú eres un valiente. No te puedes soltar de su mano. No puedes dejar de pelear, no puedes dejar de interceder, no puedes dejar de hablar, no puedes dejar de en amor corregir, disciplinar, creer, porque nuestros hijos no son los hijos que repiten una historia. Nuestros hijos van a cambiar la historia. Nuestros hijos son una generación diferente. Hoy tenemos que renunciar a dejar de pelear, a encerrarnos en una fortaleza, a volvernos gente que cambia la mentalidad de valentía por una mentalidad de escondernos, y a volvernos gente que acaba con casas incendiadas y cerrojos rotos. Primera de Reyes 23. Así ha dicho Ben-Hadad. Ben-Hadad era un enemigo del pueblo de Israel, y Ben-Hadad vino delante de Acab, quien fue un mal rey, pero era el rey de Israel, era el rey del pueblo de Dios. Y vino delante de Acab y le dice: tu plata y tu oro son míos. ¿Qué harías si viene tu enemigo y te dice: tu negocio es mío, tu trabajo es mío, tu prosperidad es mía, tu dinero es mío? Pero continúa y le dice: y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Si algunos de nosotros nos dijeran eso, nos volvemos Sansón. Nos sale la fuerza del Señor. ¿Cómo te atreves a decirme que mi esposa es tuya, maldito enemigo? ¿Cómo te atreves a decirme que mis hijos son tuyos? ¿Cómo te atreves a decirme que lo que Dios ha puesto en mis manos es tuyo? Pero mira lo que responde este rey: como tú dices, Rey y Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y si usted continúa leyendo, su casa acabó destrozada. Hubo un mismo hombre que Dios tuvo que levantar, llamado Jehú, quien mató a todos los hijos de Acab, y su esposa acabó siendo aventada de la fortaleza y comida por perros. Lo dice la Biblia. Pero todo empezó por un hombre que no se hizo responsable, por un hombre que dejó de pelear, dejó de luchar, dejó de hablar, dejó de conectarse con Dios. Porque desorden, vacío y tinieblas todos veremos, todos enfrentaremos. Pero hoy podemos ver que hay quienes los han cambiado por su gracia y favor. Dios lo cambió, Isaac lo cambió. Lamec lo cambió. Pero hoy le toca a Shalom, a Adrián, a Paola, a César, a Liliana, a Lázaro, a Gerardo. Hoy te toca a ti. Hoy es tu momento. Tú y yo no podemos ser gente que le dice al diablo: sí, está bien, mi esposa es tuya, está bien, mis hijos son tuyos, acábalos, destrúyelos.
Está bien que no suceda nada con ellos, que repitan la historia. Está bien. Tristemente hoy mucha parte de la iglesia ha abrazado una mentira sutil del diablo con pensar que está bien no estar bien. Perdóneme, pero no hay nada más antibíblico que esa aberración. Entonces me tengo que conformar. Entonces está bien vivir en el fracaso, está bien quedarme en donde estoy, está bien seguir con un matrimonio arruinado. ¿Sabes por qué ha cambiado? ¿Por qué se han levantado valientes a cambiar la historia? Porque han reconocido no está bien estar así. Pero si seguimos como una iglesia llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, nos vamos a quedar en donde estamos. Y el cambio no es parte de nuestra historia. Solo somos una de las 8 que repitió la historia. Por eso no puedes abrazar esa mentalidad. Está bien, está bien. Es que mi papá fue bien borracho, yo soy más o menos. Mi papá fue bien pobre, yo soy menos pobre. Se tiene que levantar en nosotros una mentalidad y una unción y una revelación y un entendimiento radical como el de Dios, de decir: no podemos continuar en desorden, en vacío y en tinieblas. Un Lamec, no podemos continuar repitiendo la historia 8 generaciones más. Mi hijo va a cambiar esto. Se tiene que levantar un Isaac. No voy a repetir la historia de mis padres. En mí va a haber vida, hijos. Y no nos vamos a esperar 100 años. Mis hijos son tuyos, dijo Acab. ¿Sabes? Muchas veces no es que decimos literalmente esto al diablo, pero cuando dejamos de insistir, de pelear y de hablar vida, estamos entregando a nuestros hijos. Papá, mamá, ¿cómo lo hacemos de manera práctica? Literalmente es tomar la autoridad que ya Dios nos dio en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestro entorno, para pararnos firmes y hablar lo que viene de Dios sobre nuestra esposa. Hombre, tu esposa necesita un hombre que le hable vida. Constantemente, algo que yo he aprendido, y solo sucedió, recuerdo una vez de la nada, mi esposa me dijo: me siento bien mal, no me puedo ni levantar. Y yo le dije: ¿me dejas orar por ti? Y empecé a orar por ella y la empecé a bendecir. Y vino en ese momento una presencia de Dios tan hermosa, poderosa, profunda y especial, que mi esposa en ese momento se pudo levantar y me dijo: Shalom, me siento bien. Y reconocí que hay muchas ocasiones que no es la enfermedad, no es el tiempo, sino la necesidad de que hombres se levanten a hablar vida sobre sus esposas. Tenemos que levantarnos como hombres y hablar vida sobre nuestras esposas de manera práctica. No es ser místicos. A veces simplemente es tomar su mano y decirle: lo estás haciendo bien. Me siento orgulloso de ti. La mejor decisión que tomé en la vida fuiste tú. Qué bueno que eres la mamá de mis hijos. Qué bueno que eres mi esposa. A veces tenemos que interrumpir a nuestros hijos y no nomás llevarlos a la escuela. No, yo ya estoy cumpliendo un montón. A mí mi papá ni para el camión me daba, me mandaba caminando. Y no, yo ya los llevo, yo ya no. Y a veces ya nos sentimos: wow, yo estoy haciendo algo increíble. Y sí, qué bueno. Pero ¿por qué no también tomas esta autoridad y lugar que como Dios obró? Párate y háblales. Oye, tú, niño, niña, tú no eres cualquier persona. En ti hay una gracia, y hay un favor, y hay un destino, y hay un propósito, y tú naciste para cambiar una historia. Y te digo algo: te amo, y a mis ojos tú ya eres extraordinario. No hay nada que tú puedas hacer para hacer que yo te ame más. Ya te amo.
Yo he visto en mi hijo, porque es hombre, una naturaleza de constantemente estarme diciendo, siempre me habla de competencia, siempre me habla de, y yo voy a ganar, y está bien, pero también le estoy enseñando, no todo en la vida es competencia, no todo en la vida es probar algo. Y le he dicho, y si un día pierdes, tú sigues siendo amado, tú sigues siendo especial, tú sigues siendo valioso para mí, tú sigues siendo mi bebé. Él siempre me dice que no quiere que me haga viejito. Creo le dan miedo a los viejitos, no sé qué es, pero siempre me dice, no te hagas viejito. Y me dice, no quiero crecer, porque si crezco te vas a hacer viejito. Y yo le he dicho, aun cuando tú crezcas y yo sea grande, eso nunca va a cambiar nada entre tú y yo. Tú vas a seguir siendo mi bebé, y yo te voy a seguir amando, y yo te voy a seguir cuidando. Dice, aunque tenga esposa, sí. Pero Dios nos quiere usar para desde ahorita arrancar inseguridades en nuestros hijos, vacíos en nuestros hijos, situaciones que los quieren marcar. Madre que estás aquí, no porque eres una madre sola criando hijos eres menos. Y no porque eres una madre sola criando hijos tienes menos oportunidades. Tú tienes que recordar que hay un Dios que en la Biblia se ha llamado el esposo de las viudas, el padre de los huérfanos. Y tú no eres menos, y tú no eres desfavorecida. Al contrario, tú cuentas con la gracia, el favor, el poder, la misericordia, los milagros. Arrebátalos, párate en esa autoridad. Nunca transmitas a tus hijos, es que si tuvieran un padre, es que no, tienen un padre, y su padre se llama Dios, y su padre es bueno, y su padre es fiel, y nada nos ha faltado, y nada nos va a faltar. No es por mí, es por Él. Hijo, hija, fue Él quien te mandó a mi panza. Iba a decir pancita, pero iba a sonar raro. Yo no tengo pancita. Tú y yo tenemos que levantarnos a hablar vida. Así de práctico. A veces es hacerles ver el simple hecho que tenemos comida en la mesa. Oye, Alisa, Josías, ¿puedes ver el favor de Dios sobre nosotros? Mira, tenemos comida en la mesa. Tú y yo tenemos que despertar en nuestros hijos un amor por la oración. Cuando Alisa me pide algo, siempre le digo, ¿y ya oraste? No. Ora, pídeselo a Dios. A veces cosas tan sencillas como se me antojan unos tacos. Hija, dile a Dios, pídele a Dios. Y a veces yo sé que ya tengo el milagro, pero estoy despertando en ella. ¿Ya oraste? Ya oré. Ok, Padre, pues si es de ti, provénos. Alisa ya salió para los tacos. Porque aunque para ella es un entrenamiento, para mí es una realidad. Y yo quiero que hoy ella sea entusiasmada en su entrenamiento, para que el día que sea su realidad, ella sepa y tenga la certeza de que tiene un Dios que la oye y le responde. No es jugar con la mente y el corazón de ellos. Dios es bueno, y Dios sí escucha, y Dios sí responde. Una vez tan sencillo, recuerdo hicimos un proclamando la palabra en el centro, y vio mi hija uno de estos globos inflados que solitos vuelan y tú lo agarras, y le compramos uno, y íbamos caminando y entramos a un lugar donde comimos, y el globo se le fue. Y era de estos lugares del centro antiguos donde son altas las losas. Entonces se fue altísimo, pues no lo podíamos bajar. Pero
Antes de salir, le dijo un amigo mío a Alisa, le dijo: ¿y tú crees que Dios te podría ayudar? Y Alisa dijo: sí. Dice: vamos a orar. Y oraron: Señor, Alisa quiere su globo, devuélveselo, tú puedes hacerlo. Pues nosotros nos fuimos y atrás de nosotros viene corriendo mi amigo y me dice: oye, les estaba grite y grite, el globo sí bajó y nos devolvió el globo. Y Alisa bien contenta con su globito. A veces a nosotros se nos hace absurdo: ¿cómo vamos a orar por eso? Pero mi Biblia dice: oren por todo. ¿Quieres un perrito? Ora por tu perrito. Alisa hace algunos años nos decía: papá, yo quiero una casa con escaleras. Le dije: oremos. No apagues la pasión, los sueños, el hambre de tus hijos. Aliméntalo. Pero también necesitamos corregirlos en amor, enseñarles. A veces necesitamos ponernos de frente a ellos. Con mucho amor le digo que yo soy el resultado de un papá que no se rindió conmigo. Yo no venía a la iglesia siempre con amor. A veces no quería ni venir a la iglesia, pero tuve un papá más terco que yo. Nunca mi papá me dijo: está bien, hijo, quédate. Está bien, hijo, no vayas. Está bien, hijo, soy un valiente que se va a encerrar en su fortaleza, va a dejar de pelear, y el día que esté todo incendiado no voy a hacer nada. Gracias a Dios tuve un papá más terco que en mi peor momento, siendo un adolescente y un joven. Nunca le gané. Y al contrario, creo que muchas veces el frustrado se tomó el momento de bajarse a mi realidad, y a veces con lágrimas en sus ojos decirme por qué él amaba a Dios, por qué seguía a Dios, por qué veníamos a la iglesia. Y eso tocaba mi corazón, eso movía algo en mí. ¿Cómo puede ser que mi héroe, que mi papá, mi ejemplo, el hombre fuerte que yo veo en él, me puede abrir su corazón y enseñarme por qué sigue a Dios? Papá, mamá, tú tienes que hablar a tus hijos vida. Tú tienes que enseñar y no te puedes rendir. Va a haber días que tus hijos no van a querer nada con Dios, pero ahí se tiene que levantar un papá y una mamá valiente, que en amor, que en gracia, en sabiduría, pero sin rendirse, les va a enseñar. Nosotros somos de Cristo y no tenemos otra opción. Para nosotros no hay otra manera. Quiero terminar. Mateo 7:24 dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. El que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La palabra constantemente nos habla de la roca, y entendemos que la roca es, porque la palabra dice que Él es la piedra angular que desecharon los edificadores, pero es la piedra que Dios escogió para traer salvación. Jesús es la piedra viva, Jesús es la roca. El que oye las palabras de Jesús construye sobre Cristo, construye sobre un fundamento inamovible. Pero hay otra
forma de construir y dice: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Construir sobre la roca es desgastante. Construir sobre la roca no es fácil. Recuerdo hace algunos meses que teníamos que demoler una plataforma de cemento que estaba en el área que se utiliza de estacionamiento, y el hermano Juan, quien ha sido constructor toda su vida, nos mandó un albañil. Y recuerdo bien que desde la hora que yo llegué, el albañil más o menos iba llegando, y como 3 horas después salgo a ver cómo iba, y no había logrado demoler absolutamente nada de esta plataforma de cemento. Y cuando yo vi eso me preocupé. Dije: ¿no será un albañil mañoso que se quiere aventar 3 semanas en eso? Y que le llamo al hermano Juan, le digo: oye, Juanito, no se ha hecho nada. Y me dice: no te preocupes. Dice: eso está tan duro que le va a llevar horas, pero hoy se acaba, no te preocupes. Bueno, excelente. Ya cuando me acerco a él le digo: oye, está bien duro, ¿no? Porque literalmente su marro, él golpeaba y el marro parecía de plástico, se le hacía así, parecía el del chipote chillón del Chapulín Colorado. Y al paso de 2-3 horas más empezó a demoler por completo esa roca. Y en varios momentos he visto que para los constructores es tan complicado construir sobre lugares que tiene roca en la parte de abajo, porque tienen que romper, tienen que demoler, hay mucho desgaste de tiempo y de fuerza en el simple hecho de quitar esa piedra, mover esa piedra, modificar la piedra. Y construir una casa sobre la roca no es algo que vamos a lograr en un instante. No es algo que va a ser fácil, pero sí es lo que más nos conviene. Porque el beneficio de construir sobre la roca es que van a venir toda clase de situaciones a querernos destruir, pero nada nos va a mover. Después de cada reto, de cada circunstancia y de cada problema, tú y yo seremos familias que seguiremos firmes. Pero hay un problema cuando no construyes en la roca. A veces construir en la arena es más fácil, al grado que hasta los niños hoy en día construyen castillos de arena en la playa. En la arena es más fácil ser constructor. En la arena es más fácil ambicionar y soñar y ya logré un montón y ahora voy a construir más y más y más y más. Pero hay un problema. Cuando construyes sobre la arena van a venir situaciones y cualquier cosa te va a tirar. Y lo único que provoca que tú construyas sobre la roca se llama obediencia a sus palabras. Y lo que provoca que construyas en la arena se llama oír, pero no obedecer. Y Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pregunta: ¿qué es el verbo? ¿Qué es un verbo? El verbo literalmente se refiere a un verbo. Pero el verbo el verbo está desde el principio, es decir, cuando no había nada. El verbo era con Dios, el verbo era Dios. Estamos hablando de una palabra, pero de una palabra que está en la dimensión de Dios, que es eterna. Juan 1:14 dice: y ese verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria,
gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este libro no es solo un libro con buenas historias. Este libro literalmente es Jesucristo. Así como el Verbo se encarnó, también en este libro está la esencia, la verdad, el aliento, el espíritu de Jesús. Y Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El poder de la obediencia. Porque así como Dios anhela que tú te levantes a hablar sobre tu casa, Él se ha levantado a hablar sobre ti. ¿Sabes por qué hoy estás aquí? ¿Sabes por qué hoy tienes sueños, esperanza? ¿Sabes por qué hoy te has levantado a pelear? Porque hubo alguien que se levantó a hablar sobre ti. Hubo alguien a quien no le espantó tu desorden, tu vacío, tu tiniebla, y Él habló sobre ti. Pero hoy tenemos que aprender a obedecer esa voz, para entonces poder tener autoridad para ahora hablar sobre nuestros hijos, sobre nuestra esposa, sobre nuestro esposo, sobre nuestro trabajo. Quiero invitarte, como familias, como matrimonios, como padres, a que de una manera profética, simbólica, dejemos nuestros lugares y vengamos al altar de Cristo. Toma a tu esposa, toma a tus hijos y sal de tu lugar. Si el altar se llena, hay pasillos, pero a veces es momento de dejar la arena. Es momento de dejar aquello en donde hemos construido pero no ha funcionado. Es momento de venir a la roca. Es momento. Es momento de cambiar lo que en 8 generaciones no ha cambiado. Es momento. Es momento de cambiar